Bienvenidos una vez más a nuestro canal Matenorio. En esta ocasión nos toca determinar si la transformación que va de R2 a R2 corresponde a una transformación lineal. Dicha transformación está dada por transformación de XY es igual al vector X en la primera componente y X más Y en la segunda componente. Bueno, primero podemos ver que en efecto esta es una transformación que va de R2 a R2. Aquí tengo un vector que tiene dos componentes, entonces está en R2, y por acá igual, un vector con dos componentes en donde la primera componente es X y la segunda es X más Y. La definición de una transformación lineal es la siguiente: debe de cumplir dos propiedades, ¿no? Que la transformación de una suma de vectores en V, ¿sí? Porque esta transformación va de V a W, debe ser igual a la suma de las transformaciones para todos los pares de vectores en V. Y la segunda condición es que la transformación de alfa por U sea igual a alfa por la transformación de U para toda U en V y para toda alfa en los reales. Esta condición 2 lo que me está diciendo es que la transformación de cualquier múltiplo escalar del vector U va a ser igual a un múltiplo escalar de la transformación de U, ¿sí? Ahí podemos ver entre comillas que el alfa lo sacamos de la transformación, ¿okay? Entonces tenemos que verificar estas dos condiciones para nuestra transformación dada. La transformación aquí está, es la que nos está dando el problema. Y entonces voy a tomar dos vectores en R2. Aquí sería, este es como si fuera mi vector U. Este es mi vector V. Entonces damos dos vectores arbitrarios en R2. La transformación de la suma de estos dos vectores se haría igual a la transformación de esta, ¿sí? Aquí simplemente sumamos la suma de estos dos vectores por componentes, pues me queda x1 más x2, y1 más y2. ¿A qué es igual esta transformación? Tal y como nos lo describe en la parte de arriba, aquí, lo que me está diciendo es que si yo tengo un vector, me lo transforma al vector x más y. O sea, chequen que aquí la primer componente es igual en ambos vectores. Y en la segunda componente del vector ya transformado viene siendo la suma de la primera y de la segunda componente del vector que se transformó. Entonces, yo voy a transformar este vector que tengo aquí, ¿sí? La primer componente del vector ya transformado va a ser la misma. Esta y esta deben de ser iguales. Mientras que en la segunda componente va la suma de las dos componentes del vector que estamos transformando. O sea, por eso se suma esta primer componente más esta segunda componente. ¿Okay? Ahora, el vector que ya transformamos, el vector ya transformado, lo puedo separar como la suma de estos dos vectores, ¿sí? Un componente donde la x y la y tienen índice 1 y otro vector donde las variables x y y tienen índice 2. Y por lo que estamos definiendo en la parte de arriba, el primer vector x1 más y1 va a ser igual a este vector y este vector es igual a este otro. Entonces con esto estamos mostrando que la transformación de una suma de vectores es igual a la suma de las transformaciones. Vamos con la condición 2. Entonces tomamos un alfa cualquiera, un alfa en los reales. La transformación de alfa por xy es igual a la transformación de alfa x alfa y. Bueno, aquí utilizamos el producto usual entre escalar y vector. Recuerden que para multiplicar un escalar con un vector, simplemente las componentes del vector las multiplico por el escalar, ¿no? Entonces me queda por aquí alfa x alfa y. Y entonces el vector transformado sería el vector alfa x más alfa y. Tal y como dijimos ahorita, la primer componente de ambos vectores debe de coincidir, por eso aquí este alfa x me queda aquí lo mismo, ¿no? Y en la segunda componente del vector transformado, la suma de las componentes del vector que transformé. Entonces aquí yo tengo la suma de la primer componente, que es alfa x, con la segunda componente alfa y. Este vector el vector ya transformado, podemos sacar por ahí un alfa de factor. Me queda alfa que multiplica al vector x, x más y. Pero el vector x más y pues resulta ser el vector, o resulta ser la transformación de xy.
Ok, entonces bueno, ya con esto estaremos demostrando la condición 2 de una transformación lineal. Con estas dos condiciones se demuestra que en efecto esta transformación que va de R2 a R2 se trata de una transformación lineal. Con esto llegamos al final de nuestro video. Si les gustó, compártanlo, suscríbanse y próximamente estaremos publicando más videos de nuestro canal. Gracias.